Mi suegra, a quien no había visto en meses, apareció de repente en nuestra puerta con una barriga enorme, alegando que estaba embarazada y que necesitaba quedarse con nosotros para su parto. Acepté de inmediato, claro, lo que no sabían era que en solo un mes llegaría un apocalipsis de frío extremo. Quedar embarazada en este momento era prácticamente suicida. En mi vida anterior, debido a que mi suegra tenía una enfermedad cardíaca y el embarazo aumentaría la tensión en su corazón, lo que representaba un riesgo mortal, le aconsejé que lo interrumpiera. Aunque mi suegra abortó al niño para salvar su propia vida, terminó resintiéndome por eso. Cuando llegó el apocalipsis de frío extremo y escasearon los suministros del hogar, mi esposo y su familia de 3 me empujaron por la puerta, dejándome morir congelada. Dada una segunda oportunidad en la vida, no volveré a persuadir a mi suegra para que aborte al niño, solo veré cómo toda su familia encuentra su fin. Ya que no quieres tener hijos por ahora, no te presionaré, pero como hijo mayor y nuera, tendrás que apoyar a tu hermano menor en el futuro, de lo contrario, estás siendo poco filial. La voz familiar de mi suegra llegó a mis oídos, despertándome sobresaltada. Ya no había un frío cortante, solo el calor sofocante del verano. Mirando de nuevo a mi suegro, suegra y esposo en la sala de estar, y recordando lo que mi suegra acababa de decir, finalmente me di cuenta de que había renacido. Regresé al día en que mi suegra embarazada vino a quedarse con nosotros para su parto. En mi vida anterior, debido a que mi suegra tenía una enfermedad cardíaca, el embarazo aumentaría la tensión en su corazón, lo que representaba un riesgo mortal, por lo que le aconsejamos que lo interrumpiera. Mi suegra pensó que no quería que tuviera el bebé, así que me gritó: puedo ver que simplemente no quieres que tenga este hijo, temo que sea una carga para ti. Mi suegro también me fulminó con la mirada ferozmente y dijo con frialdad: Enver, eres solo la nuera de la familia Vaughan, la familia Vaughan no es tuya para decidir si no puedes aceptar a este niño. Entonces divórciate de Vaughan y le encontraremos una nuera que pueda aceptar al hermano menor de Vaughan. Mi esposo Vaughan habló rápidamente por mí: papá, mamá, Enver no lo dice en serio, porque mamá tiene una enfermedad cardíaca. Enver está preocupada por su salud, le preocupa que el embarazo aumente la tensión en su corazón y represente un riesgo mortal, por eso le aconsejó a mamá que interrumpiera el embarazo. 1. Si me pregunta si apruebo que mi suegra de 56 años tenga un segundo hijo, definitivamente no lo apruebo, no solo porque mi suegra tiene una enfermedad cardíaca, sino también porque mis dos suegros han estado cultivando en el campo sin una fuente de ingresos, dependiendo completamente de los 3.000 yuanes que Vaughan envía cada mes para sobrevivir. Aunque Vaughan gana entre 12.000 y 13.000 yuanes al mes y gano alrededor de 8.000 a 9 millones ocasionalmente apenas llegan a 10.000, pero en la ciudad, todavía tenemos préstamos de automóviles e hipotecas que pagar, por un total de unos 10.000 yuanes al mes, sumando nuestros diversos gastos mensuales, incluso con frugalidad. Todavía necesitamos al menos 5.000 a 6.000 yuanes, así que aparte de estos gastos fijos, solo podemos ahorrar unos 3 o 4.000 yuanes cada mes, y tampoco es que podamos ahorrar esa cantidad todos los meses, a veces hay otros gastos, así que básicamente no podemos ahorrar mucho dinero en absoluto, especialmente el año pasado cuando mi suegra tuvo problemas cardíacos y fue hospitalizada, nos costó decenas de miles, en los 2 años desde que mi esposo y yo nos casamos. Nuestros ahorros totales son de solo unos 50 o 60.000 yuanes, es por eso que simplemente no podemos permitirnos tener un hijo, no es que no queramos uno, por lo que mi suegra quiera un segundo hijo se convertiría en una carga para nosotros. Pero también sé que sí estoy de acuerdo o no sigue siendo una vida, y ya lleva 6 meses, abortarla sería muy perjudicial para el cuerpo. Sin embargo, la premisa es que mi suegra no tiene una enfermedad cardíaca, incluso si no estoy de acuerdo, no le aconsejaría que abortara. Pero desafortunadamente mi suegra tiene una enfermedad cardíaca, y no es adecuada para tener un hijo. Aunque la actitud de mi suegra me dolió profundamente, mi esposo estuvo a mi lado, lo que me hizo más tolerante con ellos. Vayamos primero al hospital para consultar al médico antes de tomar una decisión. Cuando mis suegros me oyeron decir esto, dejaron de mirarme mal. Mi suegra fue a 2 hospitales para chequeos, y ambos médicos dijeron que ya era una mujer embarazada de edad extremadamente avanzada, incluso sin una enfermedad cardíaca. El embarazo conlleva ciertos riesgos inherentes. Además, mi suegra también tiene una enfermedad cardíaca. Aunque su condición cardíaca no es muy grave, tiene varios otros problemas de salud además de la enfermedad cardíaca. Si insiste en mantener el bebé, los riesgos serían extremadamente altos, por lo que los médicos recomendaron un aborto inducido. Aunque mis suegros realmente querían este niño, valoraban sus vidas aún más.
Por lo que mi suegra finalmente interrumpió el embarazo. A pesar de esto, mis suegros no se sintieron agradecidos conmigo, en cambio, comenzaron a resentirme por eso. En los días que siguieron, siempre me trataron con constante desaprobación y desdén. Incluso se esforzaron por hacerme las cosas difíciles, ya sea quejándose de que las comidas que cocino no saben bien, o criticando que mi limpieza no es lo suficientemente minuciosa. A veces incluso me despertaba en medio de la noche diciendo que tenía hambre, exigiendo que le preparara la comida. También desordena la casa deliberadamente con frecuencia, lo que aumenta mi carga de trabajo de limpieza. Me enojó tanto que quise discutir con mi suegra varias veces, pero Bon me detuvo. Bon tampoco pudo decir mucho a sus padres y solo pudo consolarme en privado. Enver, lamento que te traten de esta manera, pero son mis padres, realmente no puedo decirles nada, siempre se han arrepentido de tener solo un hijo en su vida, por lo que se apegaron extremadamente a este segundo embarazo inesperado. Ahora que han perdido al bebé, inevitablemente están desconsolados. Mejorará una vez que hayan tenido tiempo de procesarlo. Por favor, tengan paciencia con ellos durante este periodo. Una vez que mamá se haya recuperado, los enviaré de regreso al campo con el consuelo de mi esposo. El resentimiento en mi corazón ha disminuido significativamente. Poco esperaba que un mes después llegaría el apocalipsis de frío extremo, dejando a mis suegros sin poder irse. Peor aún, solo medio mes después del apocalipsis de frío extremo, debido a la grave escasez en casa, los tres me empujaron directamente por la puerta y me congelé hasta morir. Nunca imaginé que al abrir los ojos de nuevo, en realidad había renacido. En un instante emociones de furia inducida por la traición, opresión helada, el terror de la muerte y la alegría del renacimiento se mezclaron juntos, transformándose finalmente en un odio intenso, tan abrumador que deseé poder ejecutar a estos tres asesinos frente a mí en el acto, pero la razón finalmente triunfó sobre el impulso, dejando de lado el hecho de que yo solo no tenía ninguna posibilidad contra los tres. Incluso si de alguna manera lograba matarlos, no escaparía de las consecuencias legales. Después de todo, todavía queda un mes antes de que llegue el apocalipsis de frío extremo, ya que no puedo matarlos con mis propias manos. Entonces esperemos hasta que llegue el apocalipsis de frío extremo y veamos cómo mueren lentamente. Después de pensar de esta manera, gradualmente me calmé y le dije a mi suegra con una sonrisa: mamá, no te preocupes. Definitivamente nos encargaremos del hermano menor de Vaughan. Escuchando mi respuesta, Vaughan se quedó atónito. Claramente no esperaba que aceptara tan fácilmente Enver. Vaughan quería decir algo pero dudó y se contuvo al ver la reacción de Vaughan. ¿Cómo podría no entender lo que estaba pensando? Vaughan en realidad no aprobaba que su suegra tuviera un hijo a una edad tan avanzada, no solo porque sabía que su cuerpo no era apto para gestar al bebé, sino también por preocupación sobre su imagen. Si alguien de fuera descubriera que a los 30 años, su madre le iba a dar un hermano o hermana menor, ¿cómo se burlarían de él? Además, su situación financiera no es buena. Cada mes tienen que pagar préstamos de autos e hipotecas, además de dar 3.000 yuanes a sus padres. Apenas les queda dinero. Ni siquiera se atreven a tener un hijo propio, y mucho menos a mantener a un hermano o hermana menor. Pero él simplemente se niega a ser el malo y persuadir a su madre para que aborte a este niño, así que quiere que yo intervenga y lo persuada también. En mi vida anterior los persuadí solo para ser resentido y maltratado por mis suegros. Durante el apocalipsis de frío extremo, cuando escaseaban los suministros, incluso me empujaron por la puerta y me dejaron morir congelado, los tres. Así que, en esta vida, no los persuadiré más. Incluso espero en secreto que mi suegra se quede con este niño. Cuando llegue el apocalipsis del frío extremo, veamos cómo lo manejan. Cariño, ¿qué pasa? Fingí confusión mientras miraba a Vaughan. Vaughan se sintió algo sofocado, finalmente forzando una sonrisa incómoda y diciendo: pensé que objetarías. Al escuchar esto, mis suegros inmediatamente me miraron con intensidad de tigre, listos para saltar en el momento en que mostrara cualquier signo de oposición. Pero ¿cómo podría objetar? ¿Por qué me opondría? Todos tienen derecho a tener hijos. Como su hijo, no tengo autoridad para interferir en las decisiones de mis padres, ¿verdad? Además, estamos hablando de una vida humana, dije con una sonrisa, sin mostrar la más mínima reticencia en mi expresión. Al ver lo razonable que estaba siendo, las sonrisas también aparecieron en los rostros de mi suegro y mi suegra. Mi suegra inmediatamente elogió. Sabía que Enver era razonable. Cuando la tía de Vaughan descubrió que estaba embarazada, dijo que ustedes dos ya eran adultos y no estarían de acuerdo. Incluso me aconsejó que abortara. En realidad, mis suegros también sabían que a su edad, tener un segundo el niño era algo con lo que Vaughan y yo éramos más propensos a estar en desacuerdo.
por eso nos mantuvieron el embarazo en secreto, esperaron hasta que la barriga creciera antes de hacérnoslo saber, así que incluso si no estamos de acuerdo, no tendremos más remedio que aceptar a regañadientes. Después de todo, una barriga grande significa que hay una vida dentro, y abortar también dañaría el cuerpo. Simplemente no esperaban que aceptara tan fácilmente lo que naturalmente los hizo muy felices. El rostro de Vaughan se volvió extremadamente sombrío y no dijo nada más. Sin embargo, después de acomodar a mis suegros en su habitación para que descansaran, me llevó de vuelta a nuestro dormitorio. Su rostro oscuro mientras exigía fríamente en ver, sabías que mamá tiene una afección cardíaca y no debería quedar embarazada, ¿por qué no intentaste disuadirla? Mi expresión se ensombreció cuando repliqué, ya que también sabes que mamá tiene una afección cardíaca y no debería quedar embarazada, ¿por qué no dijiste nada como su hijo? Es mucho más apropiado que lo menciones que yo, su nuera. Si lo dijeras eso, mamá no te lo reprocharía, estuviera de acuerdo o no, pero si lo dijera, definitivamente me guardaría rencor. Los ojos de Vaughan parpadearon mientras argumentaba, lo estás pensando demasiado, mamá no es así. Me burlé por dentro, ¿es mi suegra realmente ese tipo de persona? Ni siquiera él mismo creería tales palabras, sin mencionar que ya lo he experimentado en mi vida anterior, incluso sin considerar lo que sucedió después de persuadir a mi suegra para que abortara al niño. Su actitud hacia mí siempre había sido pobre antes de eso. Siempre que decía algo que no le gustaba, me miraba y me regañaba, y Vaughan vio todo esto con sus propios ojos. Aunque él hablaría por mí en la superficie, en realidad no hizo ninguna diferencia. Sin embargo, me conmovió el acto de Vaughan de hablar por mí, lo que me llevó a tolerar a mi irrazonable suegra de muchas maneras, independientemente de si mamá es ese tipo de persona o no. Estas palabras no son apropiadas para que yo las diga. Además, tener una afección cardíaca no significa necesariamente que una no pueda quedar embarazada. Es solo una enfermedad cardíaca grave la que hace que el embarazo sea desaconsejable. La afección cardíaca de mamá no es grave en general, el embarazo es posible. Solo requiere chequeos regulares, seguir los consejos del médico, dieta estricta y descanso, y evitar el ejercicio extenuante. Realmente no quiero que mi suegra aborte al niño. En la vida anterior, ¿no se resintió conmigo porque le aconsejé que abortara al niño? Entonces, en esta vida, debería quedarse con el niño y asumir las consecuencias que conlleva tenerlo. Ahora mi suegra tiene más de 6 meses de embarazo, y para cuando el frío extremo llega el apocalipsis, tendrá más de 7 meses de embarazo. Cuando llegue el momento con cortes generalizados de agua y electricidad, ventiscas que aíslen las ciudades, olvídate de los controles prenatales, incluso los suministros básicos serán escasos, la supervivencia en sí será incierta. ¿Todavía no está dispuesto a rendirse?, preguntó Vaughan tímidamente. Pero nuestros padres ya son tan viejos, sin ingresos y dependiendo de nosotros para su mantenimiento, nos han hecho tener demasiado miedo de tener nuestro propio hijo. ¿No te importa en absoluto si mamá sigue adelante con este embarazo? Solo aumentará nuestra carga, y probablemente no podremos tener nuestro propio hijo durante muchos años. Me burlé por dentro pero respondí con calma, ¿de verdad crees que mamá renunciaría al bebé solo porque se lo pedimos? Si no quisieran tanto a este niño, no habrían esperado hasta los 6 meses para decírnoslo, ya que no podemos cambiar el resultado. ¿Por qué provocar un conflicto familiar por eso? En realidad, no seamos tan pesimistas. Incluso si mamá no se queda con este niño, todavía no podremos tener nuestro propio hijo en los próximos años. En cambio, mientras aún seamos jóvenes, deberíamos trabajar duro. Quién sabe, en unos años, nuestros salarios podrían ser más altos y la presión no se sentirá tan abrumadora. Vaughan se atragantó por un momento, pero aún así no se rendiría. Ya que estás de acuerdo en que mamá debe tener este hijo, entonces definitivamente tendrás que asumirla mayoría de las responsabilidades de cuidado cuando llegue el momento. Después de todo, papá y yo somos solo 2 hombres despistados que no tendrían ni idea al respecto, y tampoco sería apropiado. Además, con nuestra situación financiera, ciertamente no podemos permitirnos una enfermera de maternidad o niñera. Puse los ojos en blanco internamente, sin palabras. Después de haber vivido mi vida pasada, solo sabía que Vaughan era cruel, pero en esta segunda oportunidad en la vida, me he dado cuenta de que Vaughan no solo es cruel, también es completamente hipócrita. Pero en mi vida pasada, no lo vi por completo. También es mi culpa. La última vez, al enterarme del embarazo de mi suegra, la insté a abortar al niño antes de que Vaughan pudiera siquiera expresar su postura. Pero ahora no importa, porque en menos de un mes me iré de esta casa. Entonces solo serán ellos 3, pase lo que pase, así que acepté de inmediato. Una suegra sigue siendo una madre, ya que ustedes 2 hombres no saben cómo cuidarla. Naturalmente me toca a mí. Vaughan estaba tan frustrado con mi terquedad que casi se atraganta con su ira.
sintiéndose completamente agraviado, así que salió furioso con una expresión oscura, aunque estamos casados. Vaughan claramente me oculta cosas, como no querer que su madre tenga un segundo hijo, algo que nunca discutió directamente conmigo. Después de salir del dormitorio principal, Vaughan fue a la habitación de sus padres. Como no pude ser persuadido, no tuvo más remedio que intentar hablar con nuestros padres. 3. Por supuesto, Vaughan solo contacto expresó su preocupación de que el embarazo pudiera representar riesgos para la salud de su suegra. La suegra respondió con desdén: conozco mi propio cuerpo. Mi condición cardíaca no es tan grave. Si queremos a este hijo, podemos tenerlo. Solo necesitamos chequeos regulares y un descanso adecuado. Esta declaración dejó a Vaughan sin lugar a más argumentos. Durante los siguientes días, Vaughan usó el trabajo de horas extras como excusa, ya sea llegando a casa muy tarde o no regresando en absoluto. Sabía que estaba evitando la situación, tratando de dejarme la responsabilidad de cuidar a sus padres, pero yo tampoco quería cuidarlos. Así que también usaba con frecuencia las horas extras como excusa para llegar tarde a casa. Rara vez comía en casa, y mucho menos les cocinaba comidas. Naturalmente, mis suegros tenían bastantes quejas sobre esto. Con una expresión oscura, mi suegra dijo: porque Vaughan siempre trabaja horas extras, y tú también. Tenemos que manejar todo en casa nosotros mismos, no podemos confiar en ustedes dos para nada. Respondí sin rodeos: si la empresa lo exige, no tenemos más remedio que trabajar horas extras. Además, Vaughan y yo somos los que cubrimos todos los gastos de la casa. Si no trabajamos duro para ganar dinero, ¿cómo vamos a permitirnos mantener al hermano menor de Vaughan en el futuro? Es posible que ni siquiera podamos cubrir los gastos de su control prenatal y parto. Criar a un niño en la ciudad no es como en el campo, donde puedes improvisar, desde los controles prenatales hasta el parto. Comprar suministros de maternidad y artículos esenciales para bebés. No puedes sobrevivir sin al menos 20.000 yuanes. Después de que nazca el bebé, solo la fórmula y los pañales costarán al menos 1.500 a 1.600 yuanes por mes. No querrías que tu hijo fuera criado bruscamente, ¿verdad? Si no te importa, también podría dejar de trabajar horas extras. Ganaría 1.000 o 2.000 yuanes menos en pago de horas extras cada mes, pero me haría la vida más fácil. Después de escuchar esto, ¿cómo podrían los suegros? Posiblemente tengan alguna objeción. Como ya se han mudado a la ciudad, por supuesto no querrían que su hijo fuera criado con tanta rudeza como los niños del campo. El suegro apenas tiene 60 años, todavía está sano y fuerte. Cocinar y hacer las tareas del hogar son tareas fáciles para él. Simplemente sienten que, como suegros, venir a casa de su hijo y su nuera les da derecho a ser atendidos por la pareja. Pero ahora, por el bien del futuro de su hijo, no tienen más remedio que aceptar mis constantes horas extras. En cuanto a mí, sabiendo que el apocalipsis del frío extremo está a solo un mes de distancia, naturalmente no podía seguir trabajando en paz, así que al segundo día de mi renacimiento, dejé mi trabajo. Estos últimos días me he estado preparando para el apocalipsis del frío extremo que se avecina, organizando refugio y suministros para mí. Aunque mi salario no es alto, no tengo ahorros ni familia, pero antes de que mi abuela, que era mi única compañera, falleciera, me dejó un terreno de 120 metros cuadrados. Apartamento antiguo ubicado en el centro de la ciudad con una excelente ubicación. Vale alrededor de 5 millones en el mercado. Bon no sabe nada de este apartamento. Antes de ver la verdadera cara de Bon, podríamos haber estado enamorados. Y él me trató bastante bien, pero no fui tan tonta como para revelarle todo. Por supuesto, esto también fue algo que mi abuela me recordó antes de fallecer, diciendo que esta casa era mi red de seguridad. Cuando mi abuela era joven, fue traicionada por mí. Abuelo se divorció joven, nunca se volvió a casar y crió a mi padre sola, ayudándolo a casarse y tener hijos. Sin embargo, mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 12 años, dejando a mi abuela para enterrar a su hijo y dejándome huérfana sin padre ni madre. Mi abuela me crió con su escaso salario y el dinero de la compensación de mis padres, apoyándome en la escuela. Trabajó toda su vida, pero no vivió para verme graduarme de la universidad y ganar dinero para permitirle disfrutar de la vida. Falleció por enfermedad durante mi tercer año de universidad. Crecí en este apartamento, por lo que tiene un profundo valor sentimental para mí. Yo no la vendería a menos que realmente no tuviera dinero para hacer frente a los desastres venideros. La casa se vendió en solo 3 días después de que se fijara un precio de 200.000 a 300.000 yuanes por debajo del valor de mercado. Se vendió por 4,8 millones de yuanes en mi vida anterior. Me mataron solo medio mes después de que comenzara el apocalipsis de frío extremo, así que no sé cuánto durará este frío extremo.
ni sé si el calor extremo o incluso los zombies seguirán después. Todo lo que puedo hacer es planificar cuidadosamente e intentar sobrevivir el mayor tiempo posible. Lo primero que hay que abordar es la casa. A medida que llega el apocalipsis de frío extremo, las temperaturas caen en picado a menos 80 o 90 grados. Aunque es difícil para los humanos moverse en el exterior, no significa que sea imposible. Por lo tanto, no solo debe protegerse del clima extremo sino también de las intenciones maliciosas de las personas. Cuando la gente se muere de hambre, es capaz de hacer cualquier cosa. En mi vida anterior, antes de que la familia Bond me echara, ya se habían producido numerosos incidentes de asesinatos relacionados con la comida en el vecindario. Por lo tanto, la ubicación del refugio es de suma importancia. Ante todo, debe estar lejos de las multitudes. Por lo tanto, elegí una zona residencial con baja ocupación, seleccioné el edificio con la tasa de ocupación más baja y compré un apartamento tipo subático. La razón por la que compré un subático en lugar de un ático, pisos inferiores o una villa es que los pisos inferiores tienen tasas de ocupación más altas, lo que los convierte en objetivos más probables para los pisos superiores. Existe la preocupación de que la acumulación de nieve provoque un colapso estructural o posibles fugas de agua, lo que hace que sea incómodo vivir allí. Incluso con villas, no son seguras ya que los forasteros pueden acercarse más fácilmente. Además, la ventisca solo ha estado cayendo durante un mes, pero la nieve ya es tan alta como un edificio de 2 pisos. Todavía no está claro cuánto tiempo continuará la ventisca y cómo la nieve se acumulará mucho más alto. Una vez que la nieve de la ventisca se derrita, el agua se filtrará en la casa, haciéndola también insegura. Los precios de las viviendas en los suburbios son la mitad que en el centro de la ciudad, por lo que un apartamento de 80 metros cuadrados solo cuesta alrededor de 1,7 a 1,8 millones. Por supuesto, no puedo pagarlo todo. Ni planeo renovarlo. Me mudaré directamente al espacio sin terminar, porque después de todo, este es el momento en que se necesita dinero para abastecerse de suministros y con solo un mes restante, no hay tiempo para una renovación completa, así que solo planeo instalar plomería básica, electricidad, puertas y ventanas, luego comprar una cama y un sofá, instalar un inodoro en cuclillas y mantener todos los demás muebles al mínimo. Por supuesto, para reducir el polvo, las paredes y los pisos todavía necesitan una capa de imprimación. En cuanto a por qué no compré simplemente una casa de segunda mano pre-renovada, no es que no quisiera, pero la aprobación del préstamo para propiedades de segunda mano también demora aproximadamente un mes y simplemente no hubo suficiente tiempo. Aunque el nuevo préstamo hipotecario, las aprobaciones también demoran aproximadamente 2 semanas y solo puede obtener las llaves después de que se apruebe el préstamo para comenzar a instalar puertas y ventanas. Al menos todavía queda aproximadamente medio mes. Después de obtener las llaves, lo cual es manejable, no hay otra manera, culpe a mi falta de fondos actual. Si solo tuviera 10 millones en este momento, podría pagar por adelantado y comenzar la construcción de inmediato. En cuanto a las próximas 2 semanas, puede comenzar a almacenar suministros primero, alquile un camión, compre algunos alimentos instantáneos fáciles de almacenar y convenientes como fideos instantáneos, arroz autocalentable y olla caliente autocalentable, también. Obtenga varios productos secos, bocadillos, café, té, así como abundante agua mineral y bebidas variadas. Una semana después de que llegara el apocalipsis de frío extremo, se cortó el agua y la electricidad, por lo que los artículos perecederos no se compraron temporalmente. Espere hasta unos días antes del apocalipsis de frío extremo para comprarlos. Incluso si los compra, no compre demasiado, solo lo suficiente para unos 10 días o medio mes como máximo. Sin embargo, la carne y los alimentos congelados se pueden comprar en grandes cantidades, ya que después de que la temperatura baje bruscamente, los artículos se pueden congelar al aire libre sin necesidad de un refrigerador. En cuanto a los generadores diésel, no los tengo en cuenta, sin mencionar que los generadores diésel son ruidosos. Una vez que se encienden, se convertirían instantáneamente en el foco de atención de todo el edificio. Además, no tengo canales para obtener grandes cantidades de combustible diésel. En cuanto a los equipos solares, es algo que vale la pena preparar. Aunque este es un apocalipsis de frío extremo donde no habrá sol en absoluto, quién sabe si el calor extremo puede seguir después de que termine el apocalipsis gélido. Además, incluso si el apocalipsis de frío extremo termina y el clima vuelve a la normalidad, es posible que la electricidad no se restablezca de inmediato, por lo que es mejor estar preparado. Los artículos que deben pedirse con anticipación deben organizarse con anticipación para que puedan instalarse inmediatamente después de recibir las llaves.
Luego vienen el arroz, la harina, el aceite de cocina y los condimentos, hay también el gas que se usa para cocinar y el carbón para calentar, que se puede usar tanto para cocinar como para mantenerse caliente, por supuesto. La ropa de abrigo y la ropa de cama también son esenciales, también hay varios productos de higiene, medicamentos y suplementos nutricionales. Los medicamentos no se podían comprar en grandes cantidades en una sola tienda, así que compramos algunos en cada tienda después. De todo, vivir solo no requiere demasiado. También está la lámpara de escritorio que proporciona iluminación. La lámpara de escritorio es recargable y puede usar energía electromagnética, por lo que es necesario abastecerse de bancos de energía y suministros electromagnéticos para prepararse para un frío extremo prolongado en el apocalipsis. Cuando los bancos de energía y la electricidad podrían agotarse, también es aconsejable abastecerse de velas. Los suministros que he acumulado son suficientes para durar al menos 3 años como base, en 3 años. Incluso si el apocalipsis de frío extremo no ha terminado, el gobierno habrá reconstruido nuevos entornos de supervivencia para entonces, si no, significaría la extinción global. En ese momento, aceptaría mi destino de perecer junto con todos los demás, aunque ya me he resignado a... Evito que mis suegros y Vaughan se den cuenta. Todavía salgo de casa en el horario de trabajo habitual y regreso en los horarios libres habituales. Los fines de semana, simplemente me quedo en casa descansando por un día, fingiendo cocinar algunas comidas para mis suegros. Estos últimos días, Vaughan ha estado llegando a casa con aspecto agotado y sin ganas de hablar, sin iniciar ninguna comunicación conmigo. 5. No podría estar más feliz por eso. Después de todo, toda esta familia son los asesinos que causaron mi muerte. Constantemente deseo poder matarlos y mantener mi compostura frente a ellos. Ahora ya me ha requerido una tremenda fuerza de voluntad. ¿Cómo podría tener el humor o la paciencia para fingir afecto con Vaughan? El 10º día hábil. La aprobación del préstamo llegó y me apresuré a recoger las llaves antes de proceder de inmediato con la instalación de los servicios públicos, las puertas, las ventanas y el equipo solar. Para ahorrar tiempo omitimos la excavación de zanjas para los servicios públicos y, en su lugar, instalamos cableado expuesto, completando todo en un solo día. Las puertas y ventanas se encargaron con anticipación, por lo que se instalaron en un solo día. Por razones de seguridad, naturalmente solo se utilizaron las mejores puertas y ventanas. Además se instalaron 2 capas de puertas, una es una puerta de seguridad y la otra es una puerta de hierro. El instalador incluso me preguntó, ¿las puertas de seguridad son tan seguras en estos días? ¿Por qué instalar una puerta de hierro adicional? Respondí, mi exmarido es violento, me temo que podría descubrir dónde vivo y venir a buscarme. Tener 2 puertas se siente más seguro. Al escuchar esto, el instalador me dirigió una mirada comprensiva. El refuerzo de la pared y el equipo solar se instalaron al día siguiente junto con luces, cortinas, el inodoro y el tocador en el baño, y el fregadero de la cocina. En cuanto a la impermeabilización, no perderemos tiempo en ello, lo funcional es suficiente, ya que el tiempo se está agotando. La estufa de la cocina simplemente se reemplazará con algunas mesas. Al 3er día, traeremos las camas, el sofá, la mesa del comedor, el refrigerador y el aire acondicionado, aunque el refrigerador y el aire acondicionado no funcionarán después de que se corte la luz, quién sabe qué depara el futuro, así que considérelo como estar preparado para cualquier eventualidad. Hoy en día, vivir en una casa tosca sin terminar no es nada nuevo. Muchas personas que han comprado casas pero no tienen dinero para la decoración se mudan directamente a espacios sin terminar, por lo que el repartidor tampoco se sorprendió al ver mis paredes de concreto desnudas. Después de que se movieron todos los muebles, también llegaron los estantes de almacenamiento que pedí en línea. Ya que los estantes de almacenamiento se pueden ensamblar uno mismo, no contraté trabajadores para la instalación. Después de instalar los estantes, se pueden traer suministros. Al transportar artículos, es inevitable encontrarse con otros residentes. Para evitar problemas innecesarios, reuní directamente muchas cajas de cartón de muebles y electrodomésticos. Empaqué los suministros adentro y luego contraté a una empresa de mudanzas para que los llevara a la casa. Los suministros previamente almacenados no fueron suficientes, así que en los días siguientes continué acumulando hasta que gasté casi todo mi dinero. Ese día, mientras cenaba en un restaurante, me encontré con Bon y una joven que también cenaban juntos, charlando y riendo. Cuando Bon me vio, un claro destello de pánico cruzó su rostro, pero luego se recompuso y en cambio comenzó a observar mi reacción. En cuanto a mí, no mostré ninguna reacción en absoluto, ya sea que la relación de Bon con esa mujer fuera inocente o no. Después de renacer, no me divorcié inmediatamente de Bon. Después de todo, Bon no viviría mucho más.
Por lo que no había necesidad de pasar por la molestia. De esta manera, podría evitar disputas innecesarias sobre el divorcio que podrían interferir con mis planes de almacenar suministros. Cuando regresé a casa por la noche, Bon no pudo contenerse más. Cuando vio que ni siquiera pregunté por lo que había sucedido antes, me confrontó directamente. «¿Me viste cenando con otra mujer hoy? ¿No tienes nada que preguntar?» En realidad, Bon y esa mujer no tenían ninguna relación inapropiada. Simplemente se sentía deprimido recientemente y aceptó la invitación de su colega para una comida informal. Simplemente no esperaba encontrarme conmigo. Al principio le preocupó que pudiera malinterpretarlo, así que instintivamente entró en pánico, pero luego quiso provocarme deliberadamente, por eso no me lo explicó de inmediato. Sé que Bon todavía tenía sentimientos por mí en este momento, pero ¿y qué? En la vida anterior, cuando él y sus padres me empujaron por la puerta para dejar que muriera congelada, ya estábamos destinados a ser enemigos. Somos solo colegas cenando juntos, ¿cuál es el problema?, dije con una mirada indiferente. Bon se enojó y comenzó a darme la espalda de nuevo. No sé si la fecha de llegada del frío extremo. El apocalipsis podría verse afectado por el efecto mariposa de mi renacimiento, haciendo que llegara antes, así que con 3 días de anticipación, usé un viaje de negocios como excusa para salir de casa y volver solo a mi propia casa. Antes de irme, instalé cámaras de vigilancia en casa. De lo contrario, ¿cómo podría haber presenciado el destino de su familia de 3? Aunque el agua y la luz se cortarían una semana después del frío extremo, las baterías incorporadas de las cámaras podrían durar más de 3 meses, probablemente no resistirían tanto. Durante estos días de mi viaje de negocios, Bon tampoco se comunicó conmigo, hasta que el apocalipsis de frío extremo llegó como se prometió, ni temprano ni tarde, exactamente al mismo tiempo que en la vida anterior. La temperatura comenzó a bajar en medio de la noche, despertando a muchas personas del frío, quienes luego agregaron más mantas 6. Aunque a todos les pareció extraño, ¿cómo podía volverse tan frío de repente en pleno verano? Nadie pensó demasiado en ello. No fue hasta el día siguiente, cuando todos vieron el mundo exterior cubierto por un manto blanco, que se dieron cuenta de que algo andaba terriblemente mal. En pleno verano, nevó de verdad. Al principio, la gente pensó que era una simple anomalía meteorológica. Muchos incluso celebraron la fuerte nevada como excusa para faltar a la escuela o al trabajo sin culpa. Pero poco a poco, todos notaron que la temperatura seguía bajando. En una sola mañana, pasó de -1 o -2 grados centígrados a -20 grados, lo que provocó un pánico generalizado. Ya se han empezado a especular en Internet sobre si esto podría ser la llegada del apocalipsis, aunque pocos lo creen realmente. Algunos han empezado a acumular provisiones por si acaso, adoptando un enfoque de más vale prevenir que curar. Aunque sé que esto realmente marca el comienzo del apocalipsis del frío extremo, no puedo avisar a nadie con antelación. Incluso antes de que llegara el apocalipsis del frío extremo, nadie me creería si hablara, solo me traería problemas. En esta vida, solo quiero concentrarme en mi propio bienestar, esperando que el apocalipsis termine pronto para poder sobrevivir hasta entonces. Temprano en la mañana, encendí las cámaras de vigilancia instaladas en casa para observar la situación de la familia Bon. Ante este clima extraño, la familia Bon se quejaba y maldecía. Sin embargo, aún no se habían dado cuenta de la gravedad de la situación. Al ver que el refrigerador aún tenía suficiente comida, suficiente para aproximadamente una semana, no tenían intención de salir a abastecerse. Al ver que la temperatura bajaba cada vez más, no pudieron evitar sentir pánico. La suegra dijo, ¿qué debemos hacer? El clima se está volviendo cada vez más extraño. Bon, ¿por qué no sales a comprar más arroz y verduras? ¿Cómo puedo salir con este clima tan frío? ¿Acaso no tenemos comida en casa? Es suficiente para una semana más o menos. Hablaremos de eso cuando se nos acabe. Bon frunció el ceño con fuerza, sin intención de salir con un clima tan gélido. Al escuchar a Bon decir esto, mis suegros también pensaron que tenía sentido, así que no dijeron nada más. Sin embargo, en este momento, a nadie le importé que estaba de viaje de negocios. Mi suegra incluso dijo con alivio, por suerte Enver no está en casa, de lo contrario esta poca comida no nos duraría ni unos días. Bon simplemente frunció el ceño ligeramente sin decir nada, claramente pensando lo mismo, ni siquiera se molestó en llamarme. Mientras tanto, observando desde la transmisión de vigilancia mientras disfrutaba de una olla caliente humeante que se calentaba sola, solo di una sonrisa fría,
completamente indiferente, en mi vida anterior, cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Salí rápidamente a abastecerme de algunos suministros, aunque no era mucho. Apenas podría sostenernos a los 4 durante un mes, pero para salvar un bocado de comida, me empujaron fuera de la puerta para morir congelado en menos de medio mes. En esta vida, sin mí las verduras que tenían en casa les durarían como mucho una semana. El arroz y la harina les alcanzarían para una semana más. En solo 3 días, la temperatura cayó a menos 50 grados, y solo entonces todos entraron en pánico, dándose cuenta tardíamente de que necesitaban abastecerse. Pero en cuanto salieron, temblaban incontrolablemente, incluso abrigados como muñecos de nieve, no podían soportar el frío glacial. A esto se suman 3 días de ventisca. La nieve se había acumulado hasta la rodilla, haciendo casi imposible moverse. Esta temperatura puede que no sea un gran problema en el norte, donde los inviernos suelen bajar a menos 20 o 30 grados, y en algunos lugares incluso llegan a menos 40 grados, pero esto no es el norte. La gente aquí nunca ha experimentado un frío tan extremo de menos 50 grados, así que simplemente no pueden soportarlo, ya que el suegro y la suegra no podrían salir con este clima. Vaughan tuvo que ser el que se fuera, aunque reacio, Vaughan todavía salió. Justo antes de irse, Vaughan todavía me llamó, por supuesto. No rechacé la llamada, pero tan pronto como se conectó la llamada, la voz acusadora de Vaughan llegó, con un clima tan terrible. Ni siquiera pensaste en llamar para comprobar cómo estaban las cosas en casa, ¿acaso se te pasa por la cabeza? Solté una risa fría y repliqué con sarcasmo, como si hubieras mostrado alguna preocupación por mí, tampoco me has llamado ni una vez en los últimos días, ¿verdad? Vaughan se atragantó por un momento sintiéndose algo equivocado, así que no insistió en el tema y en su lugar preguntó, ¿cuándo volverás? Repliqué, ¿crees que puedo regresar con este clima? Vaughan se atragantó de nuevo y preguntó, ¿tienes algo de comida por allí? Sí, mucha: arroz, harina, aceite, carne y verduras, fideos instantáneos, arroz autocalentable, olla caliente autocalentable, etc. Estoy comiendo empanadillas ahora mismo, lo dije deliberadamente para provocar resentimiento. Al oír esto, Vaughan se indignó de inmediato y ordenó, entonces encuentra una manera de enviar algo, no queda mucha comida en casa, ni siquiera puedo regresar yo mismo. ¿Cómo podría enviar algo incluso si pudiera? Porque debería, ¿no es mejor disfrutarlo solo? Me burlé. En este punto, naturalmente ya no le mostraría a Vaughan la más mínima pizca de amabilidad. Vaughan estaba furioso y me gritó, en ver cómo ¿pudiste ser tan egoísta? ¿Cuándo compraste estas cosas? ¿Por qué no nos recordaste con anticipación que nos abasteciéramos de provisiones? Porque estaría encantado si no tuvieras nada para comer, eso es todo. Voy a comer ahora. No queriendo desperdiciar más palabras en Vaughan, colgué el teléfono inmediatamente después de hablar y luego lo apagué. Vaughan no pudo comunicarse conmigo por teléfono y estaba tan enojado que casi rompió su teléfono. 7. Mis suegros sabían que estaba comiendo y bebiendo afuera sin traerles nada, y también me maldijeron con ira. En cuanto a tales asuntos, si tenía una manera de entregarles las cosas nunca estuvo dentro de su consideración. Después de todo, las personas egoístas siempre piensan solo en sí mismas. La repentina ira de la suegra perturbó el ifetal y la incomodó. Afortunadamente el suegro la calmó de inmediato, evitando que sucediera algo grave. Observando desde afuera la vigilancia. Estaba algo decepcionado de que no le hubiera pasado nada a mi suegra, pero no tenía prisa. Después de todo, es solo cuestión de tiempo antes de que algo le suceda. Vaughan todavía salió a comprar provisiones. Hay varios pequeños supermercados justo afuera de la zona residencial. También hizo un gran esfuerzo para llegar al supermercado fuera del vecindario. Sin embargo, estos pequeños supermercados ya habían cerrado o tenían sus suministros de alimentos completamente vacíos. Después de todo, los dueños no son tontos, guardaron algunas existencias para sí mismos después de vender parte a los residentes. Después de todo, con este clima, no había forma de que pudieran reabastecerse de provisiones. Al final, Vaughan solo pudo escabullirse de regreso a casa derrotado, habiendo regresado con las manos vacías y sin provisiones. Sus suegros lo regañaron por ser inútil. El temperamento de Vaughan se encendió y respondió bruscamente, los supermercados fuera del vecindario se han quedado sin comida. ¿Qué podría hacer? Si son tan capaces, ¿por qué no van a comprar algo ustedes mismos? El abuelo sintió que su autoridad era desafiada, y lo regañó con enojo con una expresión oscura. ¿Así es como nos hablas?
El supermercado fuera del vecindario ya no está. ¿No sabes ir a un lugar más lejos? Vaughan lo desprestigió con frialdad. En esta situación, incluso caminar unos pocos pasos es difícil. ¿Cómo se supone que voy a ir a un lugar más lejos? ¿Solo quieres que me muera congelado afuera? La casa que Vaughan y yo compramos no está en los suburbios, pero tampoco está en el centro de la ciudad, está en las afueras. Esto es un barrio recién construido de hace solo unos años y el área circundante aún no se ha desarrollado, por lo que apenas hay tiendas alrededor. El suegro estaba furioso pero tuvo que admitir que Vaughan no se equivocaba. ¿Qué haremos sin comida? Todavía llevo un niño en mi vientre. La suegra estaba llena de preocupación. Vaughan miró el vientre de la suegra, un brillo frío en sus ojos. ¿Quién te dijo que tuvieras un hijo a tu edad, con adultos apenas teniendo lo suficiente para comer? Todavía estás pensando en el bebé. Si esta ventisca no termina pronto, olvídate del niño. Incluso los adultos podrían no sobrevivir. Las expresiones del suegro y la suegra se volvieron sombrías al instante. Si hubieran sabido que se encontrarían con tal desastre natural, no habrían elegido tener un hijo en este momento, pero no lo sabían. La familia Vaughan entró en pánico, mientras observaba con gran interés desde la transmisión de vigilancia. La familia Vaughan tenía cada vez menos comida para comer, por lo que se volvieron cada vez más los habitantes de la casa, que habían sido ahorrativos con sus comidas. Una semana después, la temperatura bajó a menos 70 grados y, como era de esperar, les cortaron el agua y la electricidad. Sin aire acondicionado, la temperatura dentro de la casa no era mucho mejor que fuera, así que tuvieron que deshacer el armario para calentarse y cocinar. Sin embargo, no habían almacenado agua con antelación y tuvieron que recoger nieve del exterior para derretirla y usarla. Apenas unos días después del apagón, el vecindario se sumió en el caos. Se produjeron robos de comida y asesinatos, y varios gritos de agonía llegaron a sus oídos, aterrorizando a la anciana hasta provocarle un infarto. En momentos como estos, simplemente no hay forma de llegar a un hospital ni hay pastillas de acción rápida para el corazón. En contraste con el pánico de su suegro, Vaughan parecía notablemente tranquilo, incluso con un destello de frialdad en sus ojos. De repente, como si estuviera decidido a algo, Vaughan se levantó bruscamente y sacó a su suegra por la puerta. Al ver esto, el suegro pensó erróneamente que Vaughan la llevaba al hospital. De repente, Vaughan dejó a la suegra en el pasillo y luego regresó, lo sacó a rastras y cerró la puerta de golpe. Solo entonces el suegro se dio cuenta de que lo habían abandonado. Enfurecido, golpeó la puerta con desesperación. Sin embargo, por mucho que golpeara o gritara, Vaughan permaneció impasible. Aunque el suegro era físicamente robusto, ya no era joven. En menos de 10 minutos, los sonidos se desvanecieron gradualmente. Aunque no podía ver lo que estaba sucediendo afuera, sabía que mi suegro probablemente no tendría salvación. Después de todo, en mi vida anterior, solo había aguantado unos 10 minutos afuera. ¡Qué trágico! De repente mi voz resonó por la casa de la familia Vaughan, sobresaltando a Vaughan, quien inmediatamente miró a su alrededor alarmado. Vaughan se dio cuenta rápidamente de que había instalado un sistema de vigilancia en casa. Aunque no estaba seguro de su ubicación exacta, y gritó directamente en ver, ¿dónde estás? Cuando instalaste cámaras en la casa, el rostro de Vaughan se oscureció intensamente. Aunque estos son tiempos de desastre natural sin un final a la vista, ser captado por la cámara echando a sus padres todavía dejó a Vaughan visiblemente inquieto. Solté una leve risa y dije, por supuesto que he. Estaba disfrutando de buena comida y bebida mientras veía el espectáculo en la nueva casa. Vaughan, ¿quién hubiera pensado que podrías ser tan despiadado como para ignorar las vidas de tus propios padres? Verdaderamente egoísta hasta la médula. Si no hubiera instalado vigilancia en casa, ¿de qué otra manera podría haber presenciado una actuación tan espléndida? En ver, ¿sabías algo de antemano? ¿Por qué harías esto?, preguntó Vaughan. No respondí, aunque ahora es el apocalipsis y Vaughan no vivirá mucho para evitar que las imágenes de vigilancia caigan en las manos equivocadas y revelen cosas que no deberían saberse. Elegí no contarle a Vaughan sobre mi renacimiento. Vaughan seguía gritando desde fuera de la vigilancia y lo ignoré, hasta que Vaughan se desplomó por falta de comida. En sus últimos momentos, Vaughan finalmente recordó su vida pasada y entendió por qué hice esto. Vaughan solo sintió arrepentimiento, pero ninguna cantidad de arrepentimiento podría cambiar lo que ya había sucedido. Medio mes después del apocalipsis de frío extremo,
el gobierno comenzó a intentar entregar suministros a los sobrevivientes, a pesar de inmensas dificultades y contratiempos constantes. Estos materiales de socorro lograron salvar muchas vidas. Pasé un año de manera segura en la nueva casa, finalmente presenciando el final del apocalipsis de frío extremo. Historia 2. Las altas temperaturas repentinas golpearon, con temperaturas superficiales que alcanzaron hasta 85 grados, lo que hizo que la supervivencia al aire libre fuera imposible para los humanos. Estaba descansando en el sótano con aire acondicionado de una villa de lujo con mi novio. Luego apareció su mejor amigo y trajo a su novia. Increíblemente, mi novio y la novia de su amigo comenzaron a tener una pelea de agua en el baño. Su amigo tomó un cuchillo y mi novio me empujó para compensar la pérdida de su amigo. Enojada, exigí que todos se fueran de mi villa. Inesperadamente mi novio me inmovilizó contra el suelo y esa mujer me sujetó los brazos, gritándole a su novio que viniera rápido. Renací. En mi vida anterior, durante los días de altas temperaturas, fui violada por el mejor amigo de mi novio e intenté escapar de ese infierno en la tierra, solo para ser asada viva por el calor abrasador. Esta vez, no dejaré que ninguno de ellos se salga con la suya. Mirando la fecha, todavía faltaba medio mes para la llegada de las altas temperaturas. Inmediatamente contacté con un abogado para poner la villa en venta y comencé a buscar villas con sótanos en el área de Miami. Inicialmente el calor extremo azotó la India en mi vida anterior, con temperaturas superficiales que alcanzaron los 56 grados. Inicialmente estábamos agradecidos por la protección del monte Everest, pero en solo 10 días, las temperaturas en las ciudades del sur de nuestro país aumentaron. La temperatura se elevó a unos aterradores 75 grados, todo el país se fue de vacaciones y mi novio se mudó de su pequeño alquiler a mi casa y simplemente no quería irse. Mis padres, que murieron en un accidente automovilístico hace 3 años, me dejaron la villa, que abarcaba 180 metros cuadrados. La villa tenía 2 niveles subterráneos, paneles solares, un pozo y otras instalaciones para vivir, lo que la hacía autosuficiente incluso cuando las temperaturas alcanzaban los 70 grados. Todavía podíamos quedarnos cómodamente en el sótano, disfrutando del aire acondicionado y comiendo helado. Sin embargo, vendí la villa sin dudarlo porque el impacto de las altas temperaturas era demasiado grande. Nuestra ubicación estaba en la zona costera del sur y uno podría imaginar que si la situación persistía, no solo moriríamos de calor, sino que también podríamos ahogarnos por el aumento del nivel del mar debido al derretimiento de los casquetes polares. Por supuesto, la razón principal era escapar de mi novio depredador lo más rápido que pudiera. Dejé la venta de la casa a mi abogado, luego tomé un vuelo directo a Miami. En el camino, contacté con un viejo camarada mío padre y le informé sobre las próximas condiciones climáticas. No mencioné mi renacimiento, pero juré fervientemente por el honor de mi padre que lo que le decía era cierto y que las altas temperaturas eran inevitables. Esperaba que el país se preparara para minimizar las bajas. Me tomó en serio y prometió pasarla información a las autoridades pertinentes. Actualmente, la temperatura en Miami todavía estaba por debajo de los 30 grados. ¿Quién podría imaginar que en solo 20 días se dispararía a 50 grados o incluso 60 grados? ¿Lo creyeran o no los funcionarios? Estaba haciendo todo lo que podía. Logré comprar una villa rápidamente en Miami. Al 5.º día, firmé por una propiedad con una superficie de terreno de 130 metros cuadrados con jardines delanteros y traseros, 3 pisos sobre el suelo y 2 bajo tierra. Lo que más me emocionó fue la presencia de un manantial natural en el sótano de la villa. El agente sugirió sellarlo, pero me negué. Tal característica era demasiado valiosa para ocultarla. En lugar de sellarlo, quité las baldosas del segundo piso del sótano y las reemplacé con tierra nutritiva gruesa e instalé luces para plantas. Planeé usar esta área para plantar, así que incluso frente a las altas temperaturas, podríamos tener verduras frescas para acompañar nuestras comidas. Después de todo, en mi vida anterior, había sufrido 2 meses sin verduras frescas, lo que me provocó úlceras bucales y estreñimiento. Por supuesto, también renové los muros perimetrales de la villa, los elevé 1 metro adicional y los rematé con cables de alta tensión e instalé puertas a prueba de explosiones, sin escatimar en gastos para garantizar la seguridad, ya que el piso superior de la villa está cubierto con varias capas de paneles aislantes cubiertos con paneles solares. Las ventanas del 3.er piso están selladas y las paredes exteriores también están equipadas con paneles solares, mientras que las paredes interiores están equipadas con paneles de refrigeración líquida. Además, se instala un aire acondicionado de alta potencia. Esta configuración asegura que durante las olas de calor, toda la habitación se puede mantener por debajo de los 40 grados centígrados con un consumo mínimo de electricidad.
Toda la casa también está equipada con baterías de almacenamiento. Después de todo, en los próximos días, la electricidad será esencial para mantener la vida. La configuración del segundo piso es relativamente simple. Las ventanas permanecen selladas, las paredes exteriores están cubiertas con paneles solares y las paredes interiores tienen paneles de refrigeración líquida. Un aire acondicionado mantiene la temperatura ambiente básica. Se han instalado estantes con artículos de primera necesidad comprados en el supermercado y raciones militares que se pueden almacenar a temperatura ambiente, como galletas comprimidas y arroz instantáneo, con una vida útil que varía de 3 a 20 años. En el primer piso he conservado los grandes ventanales del suelo al techo, pero los he reemplazado por vidrio a prueba de balas y explosiones. El interior permanece prácticamente sin cambios, ya que está lujosamente amueblado. Incluso el aire acondicionado central es robusto. Creo que no hay necesidad de grandes cambios. Ahorrar siempre que sea posible permite la compra de un aire acondicionado adicional. La atención se centra en el nivel del sótano, donde he convertido un espacio de 50 metros cuadrados, originalmente una bodega, en una cámara frigorífica. Habitación está llena de estantes llenos de varios tipos de carne de res y cordero, especialmente patas de pollo y papadas de pato. He almacenado tanto como he podido ya que me encanta la carne. 5. Mientras estaba ocupada, mi novio, que parecía estar muerto, me llamó. Ada, ¿vendiste la villa? Su tono era acusatorio, como si hubiera vendido la propiedad de su familia. Sí, ¿qué pasa con eso? En ese momento, estaba de pie en el patio, viendo a los trabajadores colocar los paneles solares. No, esto podría ser más denso ahora mismo. No tengo miedo de gastar más dinero, solo tengo miedo de no tener aire acondicionado cuando lleguen las altas temperaturas. Al menos podrías habérmelo dicho antes de venderla, pero qué bueno que lo hiciste. En realidad iba a sugerir venderla para que pudiéramos comprar una casa conyugal juntos. Ada, ¿de verdad que me entiendes? Mi novio rió entre dientes por lo bajo, y casi vomité. Nunca me había dado cuenta de lo repugnante que era, hablando de comprar una casa juntos cuando vendí la villa por 13 millones después de una bajada de precio, y él, un hombre con un salario modesto, se atrevió a hablar de comprar una casa juntos. Sí, de verdad te entiendo, así que, ¿por qué no buscas algunas villas bonitas o casas de lujo en los próximos días y simplemente te compras una? Ada, de verdad te quiero, colgó apresuradamente sin siquiera preguntar dónde estaba. Me encantaría verlo asado vivo, pero eso no es importante, lo que importa es que pueda mantenerme fresca y disfrutar de paletas heladas durante la próxima ola de calor. 6. En los días siguientes, mi novio envió mensajes con frecuencia, envió fotos de casas de lujo y varias actualizaciones de precios de propiedades. Y llamó para preguntar indirectamente por cuánto se vendió la villa. Por supuesto, no se lo oculté. 15 millones, eso es mucho. Apenas podía contener su emoción. Ada, creo que es un desperdicio gastar todo ese dinero en una casa. ¿Qué tal si compramos una más pequeña? Primero invertimos el resto y cambiamos a una más grande después, cuando tengamos hijos. ¿Qué te parece? Casi me río a carcajadas. ¿De verdad que me entiendes? Eso es exactamente lo que estaba pensando. Se emocionó aún más. Con la voz temblorosa a través del teléfono. Ada, transfiere el dinero a mi tarjeta. Conozco una muy buena oportunidad, pero ya lo he invertido. No pude evitar reír, es cierto. Había invertido en una villa y en esas raciones militares con una vida útil de 20 años. ¿Cómo puedes hacer esto sin hablarlo conmigo primero? Mi novio casi gritó de ira. ¿Qué hay que discutir? No confías en mí, respondí. No se trata de confianza, Ada, me has decepcionado mucho, dijo apretando los dientes, visiblemente furioso. ¿Y qué? Casi me río de nuevo y le digo, entonces rompamos. En serio, incluso ahorré 5 millones, pensando que los igualarías para que pudiéramos reunir 10 millones para comprar una casa directamente con las ganancias de mi inversión de 10 millones, podríamos relajarnos por el resto de nuestras vidas, pero resulta que no me entiendes en absoluto. No importa, parece que no soy digno. No, Ada, tú. No lo dejé terminar, simplemente colgué y lo bloqueé. Los adultos están ocupados. ¿Quién tiene tiempo para esas tonterías? Mi acuario para el segundo piso del sótano acaba de llegar, y necesito supervisar la instalación. Hice quitar las baldosas del piso del segundo sótano y reemplazarlas con tierra rica en nutrientes. Los acuarios, que mandé hacer a medida, de 2 metros de profundidad y 4 metros de largo, están colocados contra la pared, listos para la tilapia, entre otras. También están llegando las semillas de vegetales que pedí por internet. Planeo plantarlos después de terminar la villa. Supervisando la construcción todos los días, apenas tengo tiempo para cultivar. He decidido no molestarme más con los jardines de la villa, simplemente morirán con el calor.
y el agua potable, hay un pozo en el patio trasero, y el dueño anterior había instalado una bomba para sacar agua hasta el depósito de la azotea, que luego abastece a todo el edificio. Pasé 2 días pensándolo junto al pozo y contraté a algunos trabajadores para cavar y colocar una nueva tubería de agua hasta el sótano. Luego, en una habitación vacía en el primer piso del sótano, instalé varios barriles grandes de almacenamiento de agua, aprovechando los días en que tenemos electricidad y agua para llenarlos por completo. Con la ola de calor a solo 5 días de distancia, las temperaturas están aumentando visiblemente y se han reportado múltiples muertes relacionadas con el golpe de calor en todo el país. Las regiones del sur instan a las personas a no salir con el calor extremo y las escuelas ya han anunciado vacaciones. Mi villa ahora está completamente equipada, y después de que llegue el último lote de suministros militares, cerraré la puerta. El mundo parece mucho más tranquilo, pero mi teléfono no. Aunque bloqueé a mi novio en WeChat, todavía tenemos amigos en común y recibo numerosos mensajes todos los días, preguntando sutilmente por mi paradero. Una mujer, mi compañera de cuarto de la universidad, de alguna manera conoce a mi novio, me envió un mensaje, llamándome basura y despotricando sobre lo bueno que era Aaron conmigo. Si te gusta tanto, trata con él, respondí y luego la bloqueé. Revisé la temperatura en mi ciudad, 53 grados Celsius. En mi vida pasada, por esta época, Aaron había empacado y se mudó a mi villa, alegando que era para conocerse mejor antes del matrimonio, especialmente por la noche. Llamaba a mi puerta varias veces, alegando que tenía miedo de dormir solo. Por suerte, recordé las palabras de mi madre: si un hombre no quiere casarse contigo, encontrará cualquier excusa para acostarse contigo antes de que se firme el certificado de matrimonio. Nunca abrí la puerta, y finalmente se confirmó, realmente era una bestia. En medio de la noche, me despertó una alarma de mi teléfono. Alguien estaba manipulando la cerradura de mi puerta, pero por supuesto, la villa en cuestión no es la actual sino la que se vendió. Estaba equipada con una cerradura de seguridad inteligente vinculada a mi teléfono, que me alertó de inmediato cuando fue manipulada maliciosamente. Revisé rápidamente la vigilancia y vi a Aaron con un hombre desconocido tratando de abrir la puerta. De alguna manera, lograron abrirla. Aaron me maldecía en voz baja, llamándome hada tacaña y amenazando con matarme cuando me atrapara. Inicialmente quise llamar a la policía, pero luego recordé cómo, en un incidente pasado, Aaron me había empujado a asumir la culpa por una pelea de agua que salió mal para salvarse de su furioso amigo. Incluso se jactó de que su amigo debería sentirse afortunado de que todavía fuera virgen. Ahora, sin mí allí para asumir la caída, su amigo probablemente lo habría matado en el acto. Afortunadamente, esta villa estaba completamente equipada con vigilancia, así que podía observar cómo se desarrollaban las cosas para él. Pero no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido y decidí contestarla de inmediato. Ada, finalmente decidiste contestar mi llamada. En el otro extremo, Aaron estaba casi llorando de alegría, disculpándose continuamente. Me equivoqué, no debería haber sido tan dura, pero lo hice pensando que era lo mejor. Lo juro, pase lo que pase, no volveré a ser duro contigo. Te amo, Ada, ¿me perdonarás? Permanecí en silencio. Continuó: Ada, no puedes perdonar a tu esposo cuando admite que está equivocado. Casi vomité ante sus palabras, todavía llamándose mi esposo, pero para evitar enfermarme, lo interrumpí. Bien, admitiste que estás equivocada. Ahora, sobre la idea de que cada uno de nosotros ponga 5 millones para comprar una casa, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, estoy de acuerdo, respondió sin vacilación, probablemente pensando que podría manipularme porque estaba cegada por el amor. Ya que estás de acuerdo, entonces transfiere 5 millones a mi cuenta primero. Colgué justo después de hablar. Inmediatamente me agregó en WeChat, pero lo ignoré. En la vigilancia, estaba visiblemente furioso, maldiciendo continuamente. Pronto, comenzó a verificar el saldo de su cuenta bancaria. Acerqué la cámara para ver su saldo, 15,000. Lo había sobreestimado, pensando que después de 3 o 4 años de trabajo, habría ahorrado al menos 50,000, pero eso era todo lo que tenía. Con una suma tan insignificante, ¿cómo se atreve a hablar de comprar una casa conmigo? *din*. Mi cuenta bancaria recibió un depósito de solo 20,000 yuanes, 5,000 de los cuales había pedido prestados a alguien con la promesa de devolver 8,000. Sospeché que había llegado al límite de sus tarjetas de crédito. De lo contrario, ¿por qué necesitaría pedir prestados 5,000? Pronto, intentó enviar dinero desde otra cuenta. Contesté la llamada, y parecía desesperado. Ada, te acabo de transferir 20.000 yuanes, ¿lo viste? Respondí. ¿Qué quieres decir? Se supone que 20.000 yuanes me impresionarán, explicó,
Todo mi dinero está atado en inversiones a plazo fijo, y la tarjeta está con mi madre. ¿Qué te parece esto? Pagas el anticipo de 500.000 y yo me encargo del resto. Vale, deja de llamarme tu esposa como si planearas aportar solo estos 20.000 y luego comprar una casa y casarte. Aarón, mi mejor amigo te acusó de entrar en mi vida solo por los beneficios. Y no lo creí, pero resulta que realmente me trataste de esa manera. Estaba angustiado, fingí estarlo, me temblaba la voz, eso también fue un acto. Realmente colgué el teléfono. En el vídeo de vigilancia, Aarón volvió a pisar el suelo con frustración. Estaba seguro de que no podría reunir 5 millones, pero quería sacarle hasta el último centavo como pago por su estancia en mi villa. Al día siguiente, Aarón de alguna manera juntó 50.000 y los depositó en mi cuenta. Esta vez, su llamada fue mucho más suave. Cariño, por favor, no te enojes. ¿Dónde estás ahora? Te extraño mucho. En las imágenes de vigilancia, su amigo cercano apareció antes que en mi vida anterior, y esta vez trajo a su novia. Es probable que parte de esos 50,000 vinieran de su amigo. Al observar su actitud codiciosa, sonreí y dije, me estoy quedando con mi tía en el extranjero y planeo regresar en un par de meses. Este es el trato: si puedes reunir 1 millón y depositarlo en mi cuenta durante este periodo, aceptaré comprar una casa y casarme contigo, de lo contrario, olvídalo. Después de colgar, Aarón me maldijo de nuevo y, en un ataque de ira, tiró un jarrón de la mesa de café al suelo. No dejaba de insultarme, mencionando cómo una vez que nos casáramos, controlaría cada aspecto de mi vida, incluso exigiendo que me arrodillara y le lamiera los pies. Su amigo intervino: Aarón, no estás manejando bien esto. Mira qué obediente es mi novia, está pensando en comprar una casa. Con 500.000, solo tú te atreverías a soñar eso. Puse los ojos en blanco. Si Aarón se atrevió a soñar con aniquilarme, ¿por qué no podía soñar con una casa que valga 5 millones? La ola de calor continuó. Miami estaba un poco mejor. Allí, las temperaturas ya habían superado los 56 grados centígrados, aquí, rondaba los 40 grados, pero al menos llovía a menudo. 3 días después, las temperaturas más altas en algunas ciudades del sur alcanzaron los 60 grados, prácticamente paralizando todo. Era imposible salir durante el día. El suelo era como una placa caliente y la piel expuesta al sol se enrojecía visiblemente, lo que rápidamente provocaba quemaduras, emitiendo un olor tentador como carne asada. El gobierno emitió un aviso, aconsejando a los ciudadanos que no pudieran escapar del calor que llevaran sus identificaciones y artículos esenciales al sótano más cercano, donde el gobierno instaló estaciones de servicio de emergencia. Mi tío llamó una vez, diciendo que el gobierno había preparado un plan de respuesta y me agradeció por la alerta temprana, lo cual fue de gran ayuda. También vi las noticias de que en las ciudades con bajo terreno costero, los empleados del gobierno estaban organizando el traslado de la población a zonas más altas tierra adentro. En cuanto a Aarón y los demás, mi villa no se consideraba una propiedad frente al mar y no formaba parte del grupo de evacuación urgente, por lo que no recibieron un mensaje de evacuación. En cambio, se les notificó que se dirigieran a la estación de servicio de emergencia subterránea, pero se quedaron, encontrando consuelo en la comodidad de quedarse en mi villa. Por ejemplo, Aarón ahora estaba descansando en el sofá, disfrutando de una paleta de mi refrigerador, viendo la televisión contento, de vez en cuando mirando a la novia de su amigo. En mi vida anterior, debido a mí, su atuendo era decente, generalmente pantalones cortos y camisas de tela ligera. Ahora, solo llevaba una camiseta sin mangas. Era voluptuosa, definitivamente una talla C o más grande. Actualmente arrodillada en el piso fregándolo, no podía entender por qué, con trapeadores y aspiradoras disponibles, alguien todavía elegiría arrodillarse y frotar vigorosamente con un trapo. Cada vez que frotaba, su pecho se tambaleaba. Aarón miró disimuladamente e inconscientemente fijado, babeando cas llamadas, revisando las cámaras de vigilancia. Vi a Aarón tratando frenéticamente de comunicarse conmigo desde el estudio en el segundo sótano de mi casa, insultándome cursivamente, preguntándose a dónde me había ido y por qué no podía contactarme, sin que él lo supiera. Justo detrás del gabinete en su vecindad había una bodega de vinos fría. Abrir su puerta fue casi como entrar en el cielo, pero en ese momento solo pudo caminar de un lado a otro como una rata ahogada, deseando poder enfrentarme y hacerme pedazos. Ada, finalmente respondiste el teléfono. Tan pronto como contesté, la voz de Aarón cambió a un tono agradable, como si no hubiera estado maldiciendo a mis antepasados. En la pantalla, casi estaba servil, con una sonrisa forzada. ¿Qué le pasó a tu aire acondicionado de repente? ¿Qué tiene que ver contigo que se rompa mi aire acondicionado? Fingí ignorancia, y él se atragantó descaradamente. Ada,
no sabes cuánto te he extrañado estos últimos días, cada vez que pensaba en ti me acercaba. Aquí y encontrando tu puerta sin llave entré, vi tu foto, no pude irme, fue solo una noche, y de repente hace 21 grados aquí, ni siquiera puedo abrir la puerta, no sabes, en las pocas horas que no contestaste tu teléfono, casi me muero de calor, ¿qué? Entraste en mi casa, me sorprendí y grité, Aarón, no te dije que había vendido la villa, ahora es propiedad de otra persona, estás invadiendo, ¿qué invadir? Te extrañé demasiado, Aarón aún no había comprendido la gravedad de la situación, pero... Tranquilo, le recordé, ¿crees que la policía se creerá esa historia? Te diré que no solo la villa, todo lo de adentro fue vendido a otra persona, si entras y reportan una pérdida de millones, no podrías explicarlo con cientos de excusas. Una vez que la policía presente un informe tendrás antecedentes penales y tu vida estará arruinada. ¿Es tan serio? La sonrisa de Aarón se congeló, no ignoraba la ley, sabía que no solo estaba tratando de asustarlo, pero aún albergaba un rayo de esperanza. Ada, la venta de la casa aún no debe estar finalizada, así que legalmente sigue siendo tuya, la transferencia ya se hizo y el dinero está en mi cuenta, de lo contrario, ¿cómo podría tener 15 millones para comprar otra casa e invertir? Te lo he dicho antes. Sabías que la villa ya no era mía, así que ¿en qué estabas pensando al volver allí? Ahora, date prisa y vete antes de que te descubran, si te atrapan y terminas con antecedentes penales, no hay ninguna posibilidad para nosotros, no me casaré con un criminal, sí, me voy ahora. Aarón terminó la llamada apresuradamente. Ya no le preocupaba el aire acondicionado, instando a su amigo y a la chica, empaquen rápido, tenemos que irnos ahora mismo, ¿qué diablos? Vete ahora. Su amigo, que había estado esperando disfrutar del aire acondicionado en mi sala de juegos, estaba no contento. Hace tanto calor afuera, ¿cómo podemos irnos? Tenemos que irnos, o si los dueños actuales nos encuentran, seremos considerados intrusos ilegales, puede que no vayamos a la cárcel, pero definitivamente tendremos antecedentes penales. Aarón entendió claramente la gravedad, después de todo. Era un graduado universitario, ahora tiene un trabajo en una gran empresa y arriesgarse a tener antecedentes penales por esto sería una tontería. ¿Qué quieres decir? ¿No dijiste que esta casa pertenece a tu novia? Su amigo cercano lo agarró ferozmente por el cuello. ¿Estás bromeando? Me quitaste 10,000 prometiéndome lujo, y ahora estás hablando de entrada ilegal y antecedentes penales. La casa realmente pertenecía a esa mujer, pero la vendió. Pensé que la transferencia aún no estaba finalizada. Así que podríamos quedarnos aquí unos días. Mira esta increíble villa, ¿no la disfrutaste tú también? Si no fuera por mí, ¿alguna vez llegarías a vivir en una villa multimillonaria en tu vida? Aarón habló con seguridad y no se olvidó de tranquilizarlo. Su amigo, no te preocupes, mi novia me ha prometido comprar una nueva villa para nuestra boda, te dejaré quedarte todo el tiempo que quieras entonces por ahora, vámonos, hay mejores días por delante, confiaré en ti una vez más. Su amigo lo soltó, tomando a su novia de la mano, vámonos, no quiero quedarme más en este basurero, vayamos a casa y encendamos el aire acondicionado. La mujer puso los ojos en blanco, siguiendo de mala gana a los hombres escaleras arriba sin decir una palabra ni resistirse. El primer piso estaba sofocante con temperaturas que alcanzaban los 56 grados, después de que el aire acondicionado se estropeara anoche, habían escapado al sótano, sin darse cuenta de los cambios afuera. Tan pronto como abrieron la puerta, una ráfaga de aire caliente los golpeó como para ahogarlos, dificultando incluso la respiración. Revisé la temperatura de la ciudad, que sorprendentemente había alcanzado los 75 grados, probablemente incluso más alta en el suelo. La puerta se cerró rápidamente de nuevo. Incapaces de quedarse en el primer piso, corrieron de regreso al segundo piso del sótano, los tres, dándose cuenta de la gravedad de la situación con expresiones sombrías. No había manera de irse ahora. Con el calor continuando en aumento, sobrevivir se estaba convirtiendo en una pregunta. ¿Qué deberíamos hacer ahora? La mujer comenzó a llorar de miedo. ¿Por qué hace tanto calor? ¿Podría ser el fin del mundo? Cállate, gritó la amiga de Aarón, asustándola y silenciándola. Sus ojos impotentes se volvieron hacia Aarón. Encontremos una manera de refrescarnos primero. Aarón, pensando rápido, sugirió que subieran los refrigeradores, aunque el aire acondicionado estaba apagado. La electricidad seguía encendida y los refrigeradores funcionaban. Había bastantes en la casa, uno en la cocina y otro en la despensa en el primer piso, otro en la despensa del tercer piso y uno en el cine privado en el sótano. Un total de 4 refrigeradores grandes de doble puerta. Trasladaron todos los refrigeradores al estudio en el segundo piso del sótano. Este estudio fue utilizado especialmente por mi padre, a quien le gustaba el silencio, así que estaba muy bien insonorizado.
lo que también significaba que estaba muy bien sellado. Dispusieron los 4 refrigeradores para formar un recinto y abrieron de par en par las puertas de los compartimentos de congelación. El aire fresco hizo que la mujer soltara una serie de suspiros. ¿Puedes no actuar de manera tan provocativa? Mi hermano está aquí. El amigo de Aarón la fulminó con la mirada, y ella se encogió tímidamente detrás de él. Tengo demasiado calor, no seas siempre tan duro. Sí, sé más amable con las damas, repitió Aarón. Sus miradas a la mujer cuando su amigo no miraba eran pegajosas, casi de adoración. No pude evitar exclamar, vaya, esto se está poniendo serio. Por suerte hace un año instalé vigilancia en toda la casa debido a la inseguridad en una villa tan grande. Excepto en las áreas más privadas, había cámaras por todas partes, todas equipadas con funciones inteligentes. No solo ofrece calidad de alta definición, sino que también rastrea automáticamente a las personas y graba el sonido. Por ejemplo, ahora mismo, puedes ver a esa mujer en el punto ciego de Aarón, lamiendo sus labios hacia él, la mirada en sus ojos es casi tangible. Oh muchacho, qué situación, esto es incluso más emocionante que esos melodramas coreanos. Terminé abriendo una bolsa de 2 libras de semillas de melón, y las comí mientras miraba. Ahora hace un calor sofocante, pero están discutiendo qué hacer a continuación. Llamar a la policía está fuera de cuestión, la única opción que tienen es esperar a que baje la temperatura antes de poder escabullirse, tal vez refresque esta noche y podemos irnos entonces. Aarón miró su teléfono, era casi mediodía, la parte más calurosa del día, no tenían más remedio que esperar hasta que se pusiera el sol, desafortunadamente, durante los próximos meses, a menos que llamaran a la policía. Salir de la villa era imposible ya que las temperaturas solo subirían, especialmente al aire libre, incluso de noche, la temperatura del suelo podía alcanzar los 80 grados, incluso el asfalto mostraba signos de derretirse. Y este era solo el primer día del apocalipsis. Asé unas brochetas de cordero y mantuve el ánimo en alto con un parrilla eléctrica, comiendo mientras cocinaba, acompañado de un vaso de agua de limón con sal y hojas de menta, maravillosamente refrescante. Recomiendo encarecidamente a todos aquellos que se preparan para el apocalipsis que cultiven menta. Crece de forma salvaje con solo un poco de luz solar y agua. Cortar un puñado para una bebida refrescante es maravilloso. Y puedes replantar los tallos cortados para un suministro infinito de hojas frescas. En el segundo nivel del sótano, mi base de plantación está bastante bien, con cebollino y guisantes brotando. Hoy plantaré algunos brotes de ajo y espinacas de agua. La espinaca de agua es fácil de cultivar. El vendedor mencionó que una vez que el primer lote eche raíces, puedes replantar los tallos, por lo que nunca necesitas semillas. Es lo mismo con las vides de batata, que también he plantado. No solo puedo comer las hojas, sino las propias batatas. Soy todo un genio. Los alevines de pescado también están bien sin peces muertos. Principalmente, estoy criando especies resistentes como tilapias y cangrejos de río, que he oído que pueden prosperar incluso en una zanja contaminada. Cultivo verduras y crío peces. Y por supuesto sigo con los melodramas. Aarón y su grupo apenas lograron pasar la noche, solo para descubrir que la temperatura no había bajado sino que en realidad había subido 2 grados, estaban casi locos. Esto no es científico. Subieron las escaleras con un rayo de esperanza de abrir la puerta, pero inmediatamente perdieron toda esperanza. Afuera era como un vapor gigante, salir estaba fuera de discusión, incluso respirar en la puerta por un segundo más era una tortura para ellos. Corrieron de regreso al segundo nivel del sótano. Esta vez, sus rostros estaban cenicientos y cayeron en una larga y silenciosa desesperación, como si esperaran la muerte. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos a morir aquí? La mujer fue la primera en perderla compostura, su voz ahogada por la emoción. ¿Puedes callarte? La voz del amigo de Aarón estaba ronca. No había bebido agua en todo día. Está bien, solo hace un poco de calor, ¿no? Recuerdo que todavía quedan 2 bolsas de arroz en la cocina y un poco de salchicha curada y otras cosas. No creo que este maldito clima se mantenga caliente para siempre. Tan pronto como se enfríe, nos iremos de inmediato. Entonces podremos quedarnos en mi nueva villa durante un año más o menos. Aarón era todo un soñador. Estaba comiendo pasta de frijol mungo y casi la escupo. Él ya estaba soñando con una nueva villa que ni siquiera había comprado todavía. Alrededor de las 10. El aire acondicionado central se reinició de repente. Estaba siguiendo el drama y miré la vigilancia, notando que Aarón y su grupo habían subido las escaleras, dirigiéndose a la cocina para buscar provisiones. 2 bolsas de 5 kilogramos sin abrir de arroz jazmín tailandés,
3 bolsas de 1 kilogramo de avena, más de 100 gramos de nido de pájaro, varios kilogramos de salchicha curada y carne curada, e incluso un pescado entero salado que pesa casi 10 kilogramos. También había bebidas originalmente en el refrigerador. Han estado causando problemas estos últimos días. Los 3 podemos racionar nuestra comida para que nos dure al menos medio mes. Me niego a creer que no podamos salir de esta villa en ese tiempo. Aarón se relajó visiblemente. Yo estaba de muy buen humor e incluso abrí una lata de gelatina de hierbas especial de Hainan. Honestamente, incluso si no pidiéramos ayuda, no podrían irse aunque murieran aquí. Me fui a dormir. Qué día tan maravilloso, día 2 del apocalipsis, a primera hora de la mañana. Revisé la temperatura en mi teléfono, 58 grados, para Miami. Este nivel de calor no tenía precedentes. Fue aún más extremo para Aarón. Su teléfono mostró 78 grados temprano en la mañana. Temperaturas prácticamente de horno. El aire acondicionado central se había detenido nuevamente. Aarón y los demás se habían mudado al segundo nivel del sótano, donde habían bajado los suministros de comida de la noche anterior junto con una olla arrocera. Aparentemente no tenían planes para él. Desayuno. Los 3 yacían inmóviles en el suelo entre 4 refrigeradores, con aspecto casi muerto. Me preparé leche de soja con una máquina para hacer leche de soja sin lavar, el youtiao, masa frita china, con un tipo congelado que se mete en el microondas. Mojando el youtiao en leche de soja, ni los inmortales podrían pedir más. Después de una comida satisfactoria, bajé al segundo sótano para alimentar a los peces y revisé las verduras de corazón hueco y los brotes de ajo que planté ayer. Habían brotado bien. Las cebolletas crecen rápido. No es de extrañar que la gente hable de cosecharlas. Calculé que en aproximadamente una semana podría cosechar estas cebolletas y hacer algunas albóndigas de cebollino, fritas hasta que estén doradas y crujientes y sumergidas en vinagre dulce, absolutamente deliciosas. Cuando llegó la hora del almuerzo, Aarón y los demás finalmente se despertaron, probablemente por hambre. La mujer fue a cocinar. Sacó la olla interior de la olla arrocera del cuarto de estudio. Regresó con un aspecto como si la acabaran de sacar del agua, empapada por todas partes. Originalmente vestida con una camiseta sin mangas y pantalones cortos, su ropa ahora se adhería transparentemente a su cuerpo. Hace mucho calor afuera. Parecía ajena a su reveladora apariencia, riéndose coquetamente de los 2 hombres mientras caminaba hacia la olla arrocera, murmurando: pero es más cómodo aquí. Colocó la olla arrocera en el suelo, agachándose para volver a colocarla. Olla interior. Su figura era bastante reveladora, especialmente porque sus pantalones cortos eran transparentes, revelando su tanga debajo, que pude ver claramente a través de la vigilancia. Los ojos de Aarón casi se pegaron a ella. Su amigo, inicialmente centrado en la mujer, pareció sentir algo y giró la cabeza bruscamente, solo para atrapar a Aarón mirando a su novia. ¿Qué estás mirando? Los gritos ásperos fueron discordantes. Sobresaltado, Aarón rápidamente desvió la mirada, ofreciendo una sonrisa zalamera. Solo me quedé en blanco por un momento. Ve a cambiarte de ropa. Ignorando a Aarón, su amigo empujó severamente a su novia fuera de la sala de estudio. ¿Crees que este clima loco es normal? Aarón trató de aligerar el ambiente y su amigo, no queriendo hacer las cosas demasiado tensas a pesar de su expresión sombría: de acuerdo, sí, de repente hace tanto calor, quién sabe cuándo podremos salir, es sofocante. Movemos la computadora abajo. Había una computadora en el estudio, pero mi papá había puesto una contraseña que no podían descifrar. Si necesitaban una computadora, tendrían que subir a la sala de juegos en el piso superior. Hagámoslo ahora. El amigo de Aarón fue impulsivo, y se fueron. La mujer regresó justo cuando él se fue, después de haberse cambiado a un vestido de tiras pero todavía vestida muy ligeramente. Mientras Aarón la seguía, no pudo resistirse a pellizcarla en el pecho, provocando un chillido reprimido de ella mientras ella juguetonamente le golpeaba el pecho. Estaba disfrutando muchísimo la escena. Era tan emocionante como cualquier drama coreano. ¿Cómo puedes perderte los cangrejos de río picantes con tanta emoción? Ya que los cangrejos de río que estoy criando aún no están listos para comer, y no puedo simplemente liberar a los vivos. He almacenado un montón de colas de langosta congeladas en la cámara frigorífica. Aunque están congeladas, todavía se pelan fácilmente con una sola succión, especialmente con la mezcla especial de condimentos agregada, repleta de sabores picantes y frescos que son increíblemente deliciosos. En este mediodía abrasador con cabezas de pato estofadas y cangrejos de río picantes, ¿cómo podríamos olvidar una botella de cerveza de piña y un plato de ensalada fría de pepino? Para cuando puse esto en la mesa, el buen amigo de Aarón había terminado de configurar su computadora. Estaba jugando el juego Si eres mi hermano,
ven y golpéame, y como solo había una computadora, Aarón tuvo que recurrir a jugar en su teléfono, nuestro espacio, rodeado por 4 refrigeradores. Era así de pequeño. El buen amigo de Aarón se sentó en el escritorio, mientras que Aarón y esa chica tuvieron que sentarse en el suelo, justo detrás del pequeño espacio del amigo. Esto creó un punto ciego perfecto, por supuesto, solo era un punto ciego. Desde la perspectiva del amigo de Aarón, mi cámara de vigilancia en el techo falló ninguno de sus movimientos sutiles. Por ejemplo, ahora estaban sentados en el suelo, aparentemente ocupados jugando y desplazándose por TikTok, tocándose las piernas con los pies bajo la apariencia de indiferencia, sus acciones calentándose sin hacer ruido. Hay un dicho, ¿no es así? Audaz como el bronce, Aarón miró a su amigo, que estaba intensamente concentrado en la pantalla de su juego. La chica entendió la indirecta de inmediato y se acercó. TSK, 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 es emocionante no solo para las personas involucradas, incluso como espectador. Lo encontré electrizante. El amigo de Aarón, ajeno y brillantemente verde, todavía estaba absorto en su juego, maldiciendo ocasionalmente. Maldición, robar mi muerte. Solo se sumó a la emoción, cuando la mano de Aarón se movió hacia la parte posterior de la cabeza de la chica. Saqué mi teléfono y marqué el número de Aarón. Al timbre de mi llamada, Aarón y la chica se congelaron mientras el amigo de Aarón se dio la vuelta. ¿Qué estás haciendo? Su rugido fue varias veces más fuerte que el tono de llamada. La chica se levantó rápidamente y Aarón, presa del pánico, forcejeó con su cremallera mientras el teléfono seguía sonando. Mi buen amigo, dime lo que sientes. No sé si es amargura, pero el amigo de Aarón empezó a golpear a la gente. Primero abofeteó a la chica, llamándola por sus nombres, luego corrió para inmovilizar a Aarón y empezó a golpearlo. Maldita sea, te estás metiendo con mi chica, te mataré. Bam, de repente un golpe sordo. El amigo se desplomó sobre Aarón, la sangre manaba de la parte posterior de su cabeza. La chica, sosteniendo un adorno de latón del escritorio, con el rostro lleno de pánico, vio a Aarón mirándola, dejó caer el adorno al suelo y rompió a llorar. No fue mi intención, solo estaba tratando de salvarte. Intencional o no, no importaba. El golpe fue feroz, dejando al amigo inmóvil. Podrías llamar a los servicios de emergencia y aún podría haber esperanza, pero incluso si llamaran, ¿cómo lo explicarían todo? Incluso si sobreviviera, los cargos de daño intencional no se pudieron evitar. Y si el amigo no murió, ¿alguna vez los dejaría ir? Solo por una chica tuviste que golpearme hasta la muerte. Está bien, no muestras piedad, yo no muestro rectitud, me obligaste a actuar. Aarón no pidió ayuda, en cambio miró fijamente a su amigo, que seguía sangrando e inmóvil, una mirada feroz en sus ojos. De repente, recogió el adorno de latón del suelo y lo estrelló repetidamente en la cara de su amigo, convirtiéndolo en un desastre sangriento. Ver cómo se desarrollaba la situación era insoportable, así que marqué su número una vez más. Querida, ¿qué te hizo pensar en llamarme de repente? El rostro de Aarón todavía estaba manchado de sangre y mientras hablaba, una sonrisa aduladora se extendió inconscientemente por su rostro, haciéndolo parecer siniestro y aterrador. Gracias a Dios la conversación fue por teléfono, de lo contrario, no me atrevería a hablar con él directamente. Llamé simplemente para recordarle amablemente, acabo de recordar que mi casa es equipado con vigilancia completa, mientras no manipules nada, no necesitas tener miedo, el comprador no puede acusarte de robo sin fundamento. El silencio que siguió pareció durar siglos. En la grabación de vigilancia, los labios de Aarón se crisparon, volviéndose grotescos y su voz era ronca. ¿Quieres decir que esta villa tiene vigilancia? Sí, ¿qué hay del sótano? Todavía se aferraba a un rayo de esperanza. Destrocé brutalmente sus ilusiones, diciendo sin rodeos, por supuesto, me aseguré de instruir a los decoradores para que no dejaran puntos ciegos, ya sabes, como una chica que vive en una villa tan grande. Siento miedo, es necesario tener vigilancia para una sensación de seguridad, especialmente en lugares como el sótano donde la gente puede esconderse fácilmente. Cierto, no estaba segura de si lo entendía, su sonrisa había desaparecido por completo. La llamada no se desconectó, solo se llenó con la respiración agitada de Aarón mientras miraba a su amigo cercano, cuyo rostro ahora era un desastre sangriento e irreconocible, inmóvil, probablemente ya muerto. De hecho, si no hubiera dado esos golpes, podría haber salido ileso, ya que fue la mujer quien le dio la paliza. En cuanto al allanamiento, eso podría haberse explicado, pero ahora, después de unos fuertes golpes, un hombre estaba muerto, y era un asesino. ¿Qué pasa, Aarón? Cuando la mujer vio a Aarón congelarse, preguntó por miedo, y aproveché la oportunidad para explotar. ¿Por qué hay una mujer ahí contigo? No me digas que trajiste a una mujer a mi villa para tener una aventura. No, no es eso, es la novia de mi hermano. Aarón lo negó 3 veces,
pero no iba a aceptarlo. Dijiste que era la novia de tu hermano, entonces, ¿dónde está tu hermano? Haz que me salude, o no, como si su hermano pudiera saludar a cualquiera ahora. El silencio de Aarón solo alimentó mi ira, solo. Espera, revisaré la vigilancia. Si te atreves a traicionarme, estás muerta, esposa. En su grito desesperado, sin piedad colgó, sus gritos de no, siguieron, pero era demasiado tarde para cambiar algo. El segundo nivel del sótano era su tumba. ¿Por qué tuviste que hablar? Un furioso Aarón miró a la mujer, estaba furioso. Si no fuera por ella, no se habría vuelto contra su amigo cercano y se habría convertido en un asesino, y si ella no hubiera hablado antes, no habría revisado la vigilancia. Ahora una simple revisión de las imágenes y estaba acabado, todo había terminado, su trabajo, sus sueños de casarse con una belleza rica y vivir en una gran mansión, toda su prometedora vida, todo se había ido, solo estaba preocupada por ti. La mujer temblaba de miedo mientras Aarón avanzaba paso a paso. ¿Por qué tuviste que hablar ahora? Tenías la intención de que me mataran. Estaba frenético, la pérdida repentina de todo lo que lo llevaba a pensamientos asesinos. No, Aarón, la mujer retrocedió en pánico, tropezó y cayó. Aarón se abalanzó sobre ella con un grito primitivo, los puños lloviendo, sus ojos rojos como la sangre y el rostro retorcido como un demonio del infierno. Ayuda yo. La mujer forcejeó, suplicó e intentó escapar. En el segundo nivel del sótano, sus gritos fueron inútiles, nadie podía oírla, solo llevando a Aarón aún más a la locura hasta que no pudo gritar más. Rápidamente tomé mi teléfono para llamar a la policía, porque incluso en el día del juicio final, un demonio tan asesino debe ser detenido. Aarón de repente miró directamente a la cámara de vigilancia. Me sobresalté, este tipo realmente lo había perdido, sus ojos inyectados en sangre parecían mirarme a través del monitor directamente, enviándome escalofríos por la columna. Has renacido, te estás vengando de mí. Ahora lo recuerdo todo, no se suponía que fuera así. Jaja, Ada Wong, mujer despreciable, mereces morir, le gritó a la cámara de vigilancia. Riendo maniáticamente lo ignoré y simplemente llamé a la policía explicando, sí, esa era originalmente mi casa. La vendí hace medio mes, no sé por qué, pero mi novio y sus amigos fueron allí, y acabo de ver en las imágenes de vigilancia que asesinó a alguien. Lo entiendo, respondió el oficial. Ada Wong, no creas que eres la única que puede volver a la vida, yo también puedo, solo espera, no te dejaré escapar. Aarón, repentinamente poseído por la locura, estalló en risas histéricas y corrió escaleras arriba. Justo había terminado de llamar a la policía. Cuando abrió de golpe la puerta principal de la villa, de hecho salió corriendo, lo que fue prácticamente un deseo de muerte. El sol ardía ferozmente, no solo era insoportable estar de pie bajo la luz solar directa, sino que incluso respirar en la puerta se sentía como quemar las vías respiratorias, pero salió corriendo de todos modos, sin importar las consecuencias. La vigilancia exterior mostró que no llegó muy lejos antes de colapsar, forcejeando y retorciéndose en el suelo hasta que se quedó quieto. Inicialmente estaba desconcertado y luego me di cuenta, ¿podría haber pensado Aarón que morir así le permitiría renacer? Parecía probable, este tipo debió haber pensado que podría renacer y volver para vengarse de mí. Es ridículo, ¿cómo podría semejante bruto sentirse con derecho a un renacimiento? Si el cielo no lo arrastra a la condenación eterna, mi propio resurgimiento sería en vano. Aunque era el apocalipsis, la policía llegó rápidamente. Pronto sacaron 3 cuerpos de la villa. Sentí emociones encontradas, tanto felices como un poco infelices. Aunque fue satisfactorio tener mi venganza, la hermosa villa se había convertido en una escena del crimen. Pero ese no era el punto principal, el apocalipsis aún estaba en curso. Afortunadamente, esta vez el gobierno estaba preparado por lo que no hubo tantas víctimas como la última vez. En mi ciudad, el internet nunca se cayó. Escuché que en los lugares donde lo estuvo, los camiones de comunicaciones llegaron rápidamente, restableciendo la conectividad en cuestión de horas. En TikTok, mucha gente publicaba vídeos de drones en servicio. A pesar de las altas temperaturas, drones y vehículos no tripulados se desplazaron por varios estacionamientos subterráneos comunitarios, entregando suministros y transportando personas. Escuché que también se habían desplegado robots. Un bloguero publicó un vídeo de un robot trabajando en un alto torre de alta tensión. Muchos afirmaron que era falso, pero yo creía que era real. Mi preocupación de larga data sobre el derretimiento de los icebergs que elevan los niveles del mar no se había hecho realidad. Mi tío volvió a llamar, preguntándome si necesitaba algo, ya que podía enviar ayuda en cualquier momento. No necesitaba mucho. Los suministros que tenía eran suficientes para toda la vida. Por curiosidad pregunté sobre los icebergs y los niveles del mar. Se rió y me agradeció de nuevo por la alerta temprana.
diciendo que nuestro país ya se había coordinado con las agencias globales en un plan de emergencia para el derretimiento de los icebergs, incluso colocaron gruesas almohadillas aislantes sobre los icebergs, lo que ralentizó significativamente su derretimiento. El nivel del mar estaba subiendo, pero a un ritmo dentro de los límites esperados. Además pregunté: tío, ¿cuándo crees que terminará este calor extremo? Debería ser pronto. Sobrevivimos a la pandemia durante 3 años, este calor es menor en comparación. Ten fe en nuestro país y nuestra gente. Su risa cordial era contagiosa. De hecho, si pudimos superar 3 años de una pandemia, ciertamente podríamos soportar algunos meses de calor extremo. TikTok todavía estaba entretenido, los juegos seguían siendo divertidos, me acurruqué en la villa, mis días se llenaron de barbacoas, maratones de series, jardinería, alimentar a los peces. Ocasionalmente me gustaban las publicaciones de chicos guapos y enviaba corazones a chicas guapas. La vida era tranquila. 5 meses después, las ciudades del sur finalmente dieron la bienvenida a su primera lluvia. Escuché a las autoridades disparar cañones al cielo, convirtiendo una lluvia suave en una tormenta que advertía de un aguacero intenso. El frescor repentino fue vigorizante, la gente salió de los sótanos, de pie bajo la lluvia, vitoreando y bailando alegremente. Finalmente superamos otro desastre natural. Inmediatamente contacté al comprador de la villa de mi familia para preguntarle si todavía estaba interesado en comprarla. Su primera reacción fue: no estás teniendo dudas, ¿verdad? Me quedé sin palabras. 3 personas murieron. ¿No lo piensas 2 veces? Comparado con los 10 millones extra que podría ganar, no los tengo. Aún podía reírse de ello, así que dije: bueno, quizás lo estoy pensando demasiado. 2 meses después el comprador me contactó de nuevo, diciendo que planeaba renovar la villa y me preguntó si quería quedarme con algo del interior, de lo contrario, se desharía de todo. Por supuesto quería quedarme con cosas, sin mencionar que el vino en la bodega de mi padre era imprescindible. Así que 2 días después, conocí al comprador por primera vez. Había esperado a un hombre de mediana edad calvo, pero resultó ser un magnate bastante guapo menor de 30 años. Afirmó que comenzó un negocio en la universidad y tuvo buena suerte al estar en el lugar correcto en el momento correcto, lo que le hizo ganar algo de dinero. Dio la casualidad de que estaba buscando comprar una villa justo cuando estaba bajando el precio. La propiedad, que originalmente valía al menos 30 millones, se la vendieron por solo 15 millones. Solo pude reírme. Obtuvo un gran negocio en el fin del mundo, de lo contrario, realmente no habría vendido la villa. Probablemente sintió mi renuencia a vender, ya que este lugar era el hogar de mis padres y yo, y ahora mis padres y la casa se habían ido. Mientras estaba empacando en la bodega, él vino a ayudar, estaba desconcertado. Eres un gran CEO y todavía tienes tiempo para esto. Sonrió y me preguntó: ¿recuerdas al niño gordito al lado de la casa de tu abuela hace 10 años, al que siempre golpeabas hasta que lloraba? Me di cuenta. Oh, ahora lo veo. ¿Estás tratando de encantarme?, preguntó. ¿Está bien?, respondí. Sí, lo está. ¿Te acuerdas del niño gordito que vivía al lado de la casa de tu abuela hace 10 años, al que siempre golpeabas hasta que lloraba? Me di cuenta. Oh, ahora lo veo. ¿Estás tratando de encantarme?, preguntó. ¿Está bien?, respondí. Sí, lo está. ¿Te acuerdas del niño gordito que vivía al lado de la casa de tu abuela hace 10 años, al que siempre golpeabas hasta que lloraba? Me di cuenta. Oh, ahora lo veo. ¿Estás tratando de encantarme?, preguntó. ¿Está bien?, respondí. Sí, lo está.